Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Y para construir alternativas, nuevamente nos encontramos con amigos como Ricardo Soberón, que ha sido expresidente de Vida, que es la organización del Perú para oficial en la lucha en contra de las drogas, con quien vamos a discutir otros aspectos que aquí en el Ecuador están totalmente opacados. Casi creo que la prensa no habla en absoluto y tampoco los académicos. Respecto a la vinculación con un corredor que llega hasta el Perú, del tráfico de armas y del tráfico de la minería ilegal, sobre todo del oro. Y de esto de aquí ya se ha ocupado la prensa internacional. Yo personalmente he estado respondiendo preguntas de Russia Today, por ejemplo. Y la prensa peruana lo ha hecho, la prensa oficial peruana, la prensa comercial peruana lo ha hecho. Y aquí en el Ecuador, nada. Así es que va a ser muy valioso lo que nos cuentes, Ricardo. Bienvenido, muchas gracias. Pedro, estimados teleoyentes, muy buenos días, gracias por la invitación. Yo, para poner en contexto la entrevista que me haces, quisiera señalar, el presidente Trump declara las organizaciones y carteles latinoamericanos como terroristas. El presidente del Ecuador en su momento ha llamado a la asistencia militar extranjera para atacar la criminalidad organizada. Es decir, estamos ante el uso de categorías propias del derecho internacional, del derecho a la guerra, para cuestiones de asunto interno. Y esto en una frontera de las características que veremos luego entre el Ecuador y Perú, resulta sumamente delicado por lado y lado, tanto por el lado del Ecuador como por el lado del Perú. Solamente para decirte que el día de ayer ha sido declarada la emergencia nacional, han salido las Fuerzas Armadas, estamos por sobre los 2.000 asesinatos al año, estamos muy lejos del Ecuador, pero aún así hay un tremendo problema generado por el sicariato, la extorsión, y esto tiene que ver con los desarrollos que se dan en la costa norte del Perú, particularmente en las regiones de Piura y Tumbes, ambas fronterizas con el Ecuador. Así es que esta invitación es totalmente pertinente y la conversación que tengamos contigo lo será. Bueno, ubiquémonos desde lo básico. Nuestra audiencia está ávida de tener información, pero obviamente está desayunándose probablemente con esta entrevista. Así es que, Ricardo, empieza ubicándonos desde lo básico. Inclusive, si tuvieras un mapita sería mejor, pero si nos más o menos ubicas desde geográficamente, históricamente, ¿cuándo empieza este problema, la vinculación de la minería ilegal? Minería ilegal en nuestros países ha habido desde hace muchísimo tiempo, pero ¿cuándo está esto vinculado y a través de qué contactos en el tema del tráfico de armas y el tráfico de oro con la droga? Pedro, yo soy de Piura y recuerdo que mi abuelo, un señor Garrido que tenía familia en Guayaquil, hacían trabajo de comercio, de contrabando con grandes eh, arrieros de mulas, Ah, por llevando y tierra, lo trayendo hacían por cosas tierra. por tierra, por el camino de Loja, por allí y se llegaba a Guayaquil. Eso era actividad cotidiana. Entonces, hablamos de un escenario geográfico absolutamente permeable. Ya. Eso es históricamente siglo XIX, siglo XX, años 50. Luego, el narcotráfico, el tráfico de cocaína aparece en la década del 60 en América Latina, primero a través de Cuba, pero debemos de recordar que los primeros atisbos de tráfico de cocaína provenientes del Perú vienen de un traficante de la zona de Lambayeque, en el norte, vecino con Piura. Déjame hago una nota al pie de página. En el tema de lo de Cuba, hay mucha documentación, pero también hay documentación fílmica. Y lo confiesan en el registro oficial de los Estados Unidos, que es Hollywood, ¿no? Es decir, el Padrino 2 claramente establece la relación, no de la mafia italiana, sino de la mafia judía, que es la que verdaderamente manda, a través de un personaje que también ha tenido algunas películas, y algunas de ellas las han sacado de circulación, incluyendo de Netflix, que es Meyer Lansky. Y Meyer Lansky era el capo del tráfico de drogas en Cuba hasta que la revolución lo mandó sacando, ¿no es cierto? Y estaba
claramente, y lo confiesa él, y además lo dice claramente en sus películas, de lo malagradecidos que han sido los gringos y los judíos, porque él todo el tiempo estuvo apoyando a los servicios secretos al Mossad y a la CIA, ¿no? Totalmente, y eso explica también una animadversión feroz hacia el gobierno de Cuba después de 1959 por parte de Estados Unidos. O sea, le cortaron el circuito de provisión y suministro de cocaína, que luego, conforme pasaron los años, fue asumido por Colombia primero y México después. ¿Me Entonces, podrías repetir esa eh, partecita de Lambayeque, el tema que yo te sí, interrumpí? eh, en la década del 50, cuando todavía no se había dado la revolución, Cuba era la punta de lanza para el ingreso de contrabando, no solo de alcohol, sino también de cocaína proveniente de América Latina. Y hay un traficante peruano de apellido Bejarano, que es identificado como el gran precursor en la apertura de los mercados de cocaína en Estados Unidos, lejos en los 50. El desarrollo de Pablo Escobar ya empieza en los 70. Entonces es allí donde surge y se desarrolla el proceso de institucionalidad criminal basada en la idea de los carteles, Medellín, Cali y así sucesivamente, periodo en el cual entre el año 75 hasta 95 que cayó Escobar, curiosamente, el Ecuador, por circunstancias ajenas al proceso mismo, se evadió de verse involucrado en este circuito, por lo menos de manera visible. Te aclaro este tema porque puedes encontrar las estadísticas. ¿No me oyes? Te Sí, aclaro ya, este ya te tema escucho, ya te escucho. las estadísticas de las Naciones Unidas muestran claramente que en el Ecuador sí se produjo droga, tanto, sobre todo agrícolamente, ¿no? El tema del procesamiento industrial no hay evidencias, pero también parece que hubo aquí procesamiento industrial de la droga. Hasta que hubo una decisión de militares y civiles en plena transición de la dictadura hacia el régimen constitucional, hubo un acuerdo no explícito en el que izquierdas, derechas, bueno, lo que había de izquierda en ese momento, el centro izquierda, la derecha, los militares y los civiles se pusieron de acuerdo probablemente con la aquiescencia de los Estados Unidos, probablemente, y despacharon, es decir, simplemente expulsaron la producción de droga. A partir del 83, 84, en el Ecuador deja de producirse, o sea, sistemáticamente hasta que se le ocurrió ahora al presidente Noboa decir falsamente que han encontrado 2000 hectáreas de coca, de plantaciones de coca, cosa que todo el mundo le desmintió, incluyendo la propia embajada americana, ¿no? Pedro, hablamos del régimen de Rodríguez Lara. Es la gente, son los militares patrióticos herederos de Rodríguez Lara. Rodríguez Lara, Ya. felizmente, bueno, hasta ahora vive, ¿no? Ya tiene más de 100 años, pero él se retira de la política y sin embargo deja una secuela muy importante de altos mandos que muchos de ellos desaparecen misteriosamente, muy convenientemente, ¿no? Creo que en el Perú también tienen esas historias. Muchos de ellos en Pero accidentes aéreos. los procesos de transición a la democracia y de acompañados de impunidad institucionalizada son parte de los acuerdos pactados desde el Departamento de Estado norteamericano y los gobiernos militares salientes. Eso me queda claro para el caso del Ecuador, Bolivia en su caso y Perú. Así que por favor, pongamos eso como un hecho de la realidad, de la realpolitik entre Washington y los satélites Sí, lo que yo creo sudamericanos. que vale la pena subrayar, yo lo trato de decir todo el tiempo, es que esa idea que se tiene de que una vez que entra la droga es imposible sacarla, es mentira. Hay una experiencia concreta, inclusive en contextos tan tortuosos como los que estamos mencionando, hubo una decisión política de sacar a la droga del país y se la sacó. Es decir, ahí fueron 40 años en los que el Ecuador quedó al menos limpio del tema de la producción. Ya el tema del tráfico y del lavado es lo que justamente está reiniciando la violencia aquí en el país, ¿no? Sí, sí, convengo en que es posible cuando se toman decisiones acertadas, pero también hay que entender que cuando el Ecuador
en el siglo XIX extermina la coca tiene que ver con la ocupación territorial del espacio por parte, es la densidad de la población ecuatoriana en el territorio, hace más fácil el control por parte del Estado, cosa que no sucede en el caso de Colombia o de Perú o de Brasil. Pero más allá de eso, lo cierto es que hubo un periodo de tiempo importante en donde mientras Colombia se desangraba en una guerra total contra el narcotráfico, Perú atravesaba el ingreso del Fujimorismo, Montesinos y el narcotráfico, el Ecuador pasaba más o menos tranquilo ese proceso. Son otras las circunstancias y las características que reactivan luego la reaparición del crimen organizado en el Ecuador con las características que hoy en día tenemos. Lo que quiero decirte para efectos de nuestra entrevista, yo he identificado en los 1529 kilómetros de frontera, más unas 20 millas de zona económica exclusiva de mar territorial y zona económica exclusiva, hablamos casi de cuatro escenarios. El mar, la frontera costeña, el CENEPA y la triple frontera amazónica con Colombia. Son cuatro realidades distintas que dan cuenta de una cartografía del delito muy particular. Migración, minería de oro, tráfico de drogas, piratería, extorsión, tráfico de armas, tráfico de personas. Hasta 7 tipologías delictivas que se dan no con exclusividad, pero con particulares ventajas en esta frontera binacional. Lo segundo que hay que señalar, Pedro, es la convergencia de distinto tipo de institucionalidad criminal. Hablamos de las bandas, de las firmas, de los clanes territoriales que se asientan en barrios, cantones, provincias, distritos, en fin, con un manejo territorial del espacio y del poder y de la economía del delito. Encontramos un segundo nivel de orden nacional, hablamos tipo los choneros, los tiguerones, Los lobos. etcétera, los lobos, pero luego encontramos la presencia de grandes organizaciones de carácter transnacional, como el Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua y potencialmente el primer comando de capital brasileño. Yo señalo esta tipografía porque entonces las posibilidades de conflicto abierto no son solamente entre el Estado o los estados y las organizaciones, sino entre las organizaciones mismas, a distintos niveles, a nivel territorial distrital, a nivel suprarregional con las de carácter distrital y viceversa. Entonces tenemos realmente una situación de tormenta perfecta, en donde encontramos frontera muy porosa, patrones muy estáticos de control policial y militar, casi de la época de la Guerra Fría, niveles de cooperación crecientes, pero totalmente insuficientes. Yo me río cuando veo los operativos conjuntos en donde tienes la línea fronteriza, tienes al destacamento militar ecuatoriano aquí, al destacamento militar peruano acá, en vez de estar cada uno en sitios distintos de la frontera para hacer un ejercicio compartido de control. Claro, No, claro. se miran la cara ambos y dicen, acá estamos, sí, aquí estamos, controlamos, sí, controlamos. No controlan nada. En el mejor de los casos para jugarse un boli, ¿no es cierto? En el mejor de los casos para jugarse un boli. ¿Estás con algún problema? ¿No se oye? No, todo bien, todo bien. Ya. Para jugarse un boli, pero en el peor de los casos con el propósito de decir ahí está una confrontación latente, ¿no? Pues sí, yo me temo que todavía nos falta avanzar mucho a nivel bilateral
y creo que Ecuador y Perú pueden ser una señal magnífica para poder potenciar, por ejemplo, el monitoreo por drones. Claro. Fíjate tú, en el Perú se está pensando gastar 3.000 millones de dólares en adquirir 24 casas de última generación para repotenciar los aviones de hace 40 años. Ya, entiendo perfectamente el negocio de los militares, pero con una centésima parte de eso, podrías establecer un cordón de control con drones de los 1.529 kilómetros de frontera, que además pudiésemos compartir con el Ecuador, para poder tener un manejo, un sistema de vigilancia amazónica compartido y que nos dé cuenta pues de una vigilancia online en tiempo real y no necesites desplegar efectivos yo identifico más de 10 espacios vacíos de nuestra frontera. Por ejemplo, los parques nacionales, toda la zona del Yasuní en el Ecuador o toda la zona del Yacurí en el Ecuador. Son enormes zonas de área natural protegida y por ser área natural protegida se dejan en manos de guardaparques. Sabemos nosotros las deficiencias logísticas institucionales que tienen los guardaparques en nuestros países. No son policías, no van armados, no tienen radio, no tienen, en fin. Bueno, y el dirigente petrolero que fue despedido, el ingeniero David Almeida, que defendía no solamente el tema nacionalista de la producción petrolera, el intento de entregar el Campo Sache, el más importante del Ecuador, fue en buena parte obra de él. También defendía el asunto de la producción petrolera cuidadosa de la naturaleza en el Parque Yasuní y advertía de lo que estás tú insinuando, ¿no? Decía, el momento en que los trabajadores salgamos de ahí, ¿no es cierto? Eso es tierra de nadie y ahí van a entrar, ¿no es cierto?, las actividades ilegales. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y eso es algo que yo lo veo en 3 parques nacionales en Bolivia, en el Isiboro Securé, en el Tipnis, en el Noem Kampf. O sea, las áreas naturales protegidas, entre comillas protegidas, se dejan en manos de la autoridad ambiental. Y eso los narcos lo saben, eso lo saben los coyotes, eso lo saben todo grupo irregular que quiere hacer negocios. Entonces, situación compleja, Pedro. Acabo de hablar el día de ayer con una dirigente aguajún, lideresa que ha sido expulsada de su comunidad en la provincia de Condorcanqui, frontera con el CENEPA ecuatoriano, y, y observamos cómo los pueblos indígenas de nuestros países, en vez de ser aliados, siendo los mejores protectores Claro. del bosque primario, del territorio comunal, de la biodiversidad, son vistos como sospechosos o por lo menos son puestos entre dos cañones, entre la ilegalidad criminal y la represión del Estado. Entonces estamos cometiendo todos los errores posibles, Aquí Pedro. Lazo, mira, el presidente banquero vinculado por el reporte policial de León de Troya a la mafia albanesa, se atrevió a decir que el movimiento indígena eran de narcoterroristas. Y algo por el estilo, el mismo tipo de lenguaje están utilizando no solamente las autoridades civiles, sino también los militares de este gobierno, incluyendo ahí a toda la oposición, ¿no? Incluyendo ahí al correísmo, incluyendo ahí al candidato presidencial Leonidas Issa, ¿no? A quien le han lanzado también órdenes de captura. Entonces, mira, yo creo que es importantísimo, importantísimo lo que tú estás subrayando, ¿no? Es decir, esto no es un tema específico del Ecuador, porque son las mismas recetas que se están utilizando a lo largo de toda América Latina como un instrumento de represión. Y la cobertura de la guerra contra las drogas, a favor de la virtud, del honor, de la decencia, de la libertad, de la democracia, son simplemente doradas de la píldora para reprimir a la gente. Y sabes que, Pedro, tu análisis me está haciendo realmente pensar y me vas a disculpar, pero voy a emitir esta opinión. Estamos en tiempos oscuros, en tiempos recios, enfrentando una gobernanza criminal en el territorio, sin considerar fronteras. Es la respuesta del fracaso del modelo neoliberal. Sin duda, sin duda. O sea, como
Gran parte de nuestras poblaciones urbanas y rurales no se han visto beneficiadas con el modelo neoliberal. Toman elementos del modelo, libre comercio, libre mercado, desregulación, desaparición del Estado, y lo traducen en su propio beneficio a partir de comportamientos por lo menos informales, cuando no ilícitos. Entonces, no nos quejemos, entendamos, alejémonos un poquito más del territorio y entendamos que estamos en una fase en donde el propio Trump nos distrae con su discurso, pero en paralelo está haciendo sus negocios inmobiliarios, sus negocios de criptomonedas, sus negocios paralelos. Pues lo mismo sucede acá con nuestros políticos. Vayan allá, allá está el enemigo, hay que correr, ataquemos. Y por aquí hacemos los grandes negociados con recursos, etcétera, etcétera. Intermediación financiera, etcétera. Entonces, la población de nuestros países tonta no es. No se van a quedar de manos cruzadas. Estamos en épocas de gobernanza criminal. Y eso es lamentable, porque es a costa de la democracia y de los derechos humanos. Y que además con el fracaso, como bien mencionabas, esto de aquí es consustancial al fracaso del modelo neoliberal. Como el neoliberalismo ya no ofrece nada, es decir, hace 40 años podían comer el cuento de que un poquito de dolor, lo mismo que está diciendo ahorita, le está repitiendo Milei, ¿no? Que primero un momento de ajuste, vamos a tener un poquito de dolor, pero después vamos a llegar, entrar al primer mundo y nos vamos a volver todos millonarios. Entonces, ahora la frustración es tan evidente que no les queda otra que dar palo, ¿no? Y entrar en un proceso, una guerra psicológica para enconchar a la gente en torno a la mentira, en torno al autoengaño, en torno a la mezquindad, en torno al sálvese quien pueda, ¿no? Totalmente. Y tremendo reto que tiene el Ecuador de cara a su proceso electoral y que vamos a tener nosotros el 2026, porque las fuerzas políticas en general están totalmente amarradas de pies y de manos por un discurso blanco-negro, es decir, o Bukele o, o Trump. No hay de otra. Ese es el esquema, en ese marco nos movemos. El garantismo, los derechos humanos, el Estado de Derecho no sirven. Totalmente disfuncional. Como es disfuncional ya todo el discurso respecto a la Alianza para el Progreso, al Buen Vecino, al New Deal, a la industrialización por sustitución de importaciones, a los clubes 4F, etcétera, etcétera. Es decir, ahorita ya es el garrote y bueno, la zanahoria, ¿cuál será? Zanahoria solamente para la oligarquía, ¿no? Sí. Ahora, Pedro, escúchame. Yo vengo ahorita de Viena, estaba en la Comisión de Estupefacientes participando en un debate absolutamente insulso, iluso, pero me asombra el estado de pavor que hay en Europa, en Austria, que es Europa del Este prácticamente, en Europa Central, sobre cómo se quedan desenganchados de Estados Unidos y se quedan flotando en el mar en medio de los tiburones y no saben cómo reaccionar. Por lo menos en Abya Yala han crecido corazas sobre la base de la pobreza, la marginación, la exclusión, y sobre esa base se han generado procesos sociales muy interesantes que nos permiten quizá poder tener un grado de resiliencia y de resistencia muchísimo mayor frente a estas nuevas tormentas políticas, conceptuales e Ahora, ideológicas. mira, Ricardo, yo creo que no es solamente Europa, ¿no? Sino también las clases dominantes y clases medias europeizantes de América Latina que se han quedado colgados de la brocha, es decir, y esto incluye a la izquierda, ¿no? Y en varios matices de la izquierda. La izquierda fucsia, la izquierda más rojita, la izquierda rojiverde, que han quedado absolutamente humillados en sus narrativas, ¿no? Es decir, ya que digan algunos trasnochados como los aquí presentes del asunto de la vinculación del gobierno de los Estados Unidos, del Estado profundo de los Estados Unidos con el tráfico de drogas,
que mencionen lo que dice repetidamente Naciones Unidas. La misma fuente que te mencionaba con respecto al Ecuador muestra claramente que con los gobiernos de izquierda en Afganistán, cero producción de drogas, con los talibanes, cero producción de drogas, una vez que se deshicieron de los Pashtun, aliados a los británicos. El momento en que entra la invasión de los Estados Unidos, 20 años, primer productor mundial, 98% de la producción de opio bajo la vigilancia de los Estados Unidos y en las provincias particularmente controladas por los británicos. El momento que regresan los talibanes, en un año desaparece la producción de amapola. Entonces, me parece que es evidente la situación, pero ya no pueden, ya no saben dónde esconderse, tienen que decir, es que es mentira, es que les han hecho con inteligencia artificial. Ya lo dice Trump, lo dice el vicepresidente Vance, lo dicen los senadores, ¿no es cierto?, que ha sido la USAID la que estaba financiando el tráfico de opio en Afganistán. La misma USAID que financiaba buena parte de las ONGs indigenistas, ecologistas, feministas, LGBT y supuestamente de libre prensa, ¿no es cierto? 6.200 periodistas, 711 medios de comunicación comprados por esta gente. Entonces, yo creo que es muy importante este tema que tú mencionas. En el caso de Europa, lo están resolviendo apunte censura, ¿no? Apunte garrote y apunte censura. El que mencione si quiere el tema, cualquier atentado a la integridad de esta narrativa que han venido haciendo bipartidistamente, o digamos, el partido único con su ala izquierda, su ala derecha, su ala verde, su ala amarilla, etcétera, ¿no es cierto? Es castigado con despidos y cárcel. Aquí en América Latina no se sabe qué hacer y el encanto del garrote y el encanto del neoliberalismo parece que están surtiendo sus efectos. El caso de Milei en Argentina y el caso de Noboa en Ecuador creo que son ejemplos clarísimos, ¿no? Es decir, inclusive si Noboa pierde las elecciones, 44% de apoyo popular es una barbaridad después de todo lo que hemos pasado. Fíjate, me causó mucha gracia tu mirada multicolor sobre los movimientos políticos de izquierda. Para mí, que soy daltónico, fue, sin embargo, muy preciso esta conformación, pero eh, creo que es necesario hacer el ejercicio que tú planteas, Pedro. ¿Qué viene para América Latina? Mira, se cae el progresismo, si es que ya no se cayó. Bolivia va a ser quizá uno de los últimos estertores, pero el proyecto político del MAS se cae a peñiscones y a puñetazos. Eh, ¿Qué se viene para los movimientos sociales y populares? Bueno, todavía tenemos a Petro, todavía tenemos en su órbita a Lula, todavía tenemos en otro horizonte, en otro tenor a Claudia en México, tenemos también a Boric. Yo creo que, Claudia es un caso importante a rescatar, a mantener, a sostener y a defender. Pero incluso en el caso de Gustavo, a quien por cierto el 2008 conocí en un bar en Quito tomándonos una cerveza y el 2008 me decía Gustavo, yo voy a ser presidente de Colombia. bueno, Entonces yo me reí. yo te voy a invitar la próxima para ver si me toca a mí también, pues Por misericordia. favor, es una cerveza. Lo cierto es que lamentablemente Gustavo se le fue el tiempo. En 4 años ya tiene y todavía no logra, no definió qué pudo lograr desde el primer momento y se vio envuelto en el torbellino de la política cotidiana del día a día y no logró plantearse objetivos realistas en cada uno de sus 4 años. Y tenemos que ahora ya le falta un año con un descrédito muy fuerte a nivel social, pero en fin, es bien difícil ser progresista en democracia con 4 años de gestión. Uno tiene que ser demasiado estratega para definir qué quiero y qué puedo hacer en 4 años. Pero convengamos en que todavía hay espacios del progresismo Mira, que acá deben ser resguardados. este es un tema importante, ¿no? Porque hay personajes como el propio Petro, aquí Correa, sin duda, los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, López Obrador en México, que son los grandes articuladores, ¿no? De unas correlaciones de fuerzas. A veces, sobre todo para nuestra audiencia, a veces perdemos de vista esto. No es un problema de cuál tiene la posición más radical, ¿no?
Es decir, las posiciones como las nuestras, por ejemplo, solo son posibles al amparo de esas correlaciones de fuerza. Solo pueden seguro. tener viabilidad o una mínima implantación política, solamente pueden tener un mínimo, una brizna de viabilidad en la medida en que se dé una correlación de fuerzas. En el caso del Ecuador, verdaderamente fue magistral el manejo de la gestión de lo político en el ejercicio del gobierno, precisamente porque Correa tuvo exactamente las mismas recetas que cualquier otro gobierno progresista, ¿no? De que los Sí. comunistas robaban a los guaguas, de que te iban a quitar la refrigeradora, y se logró derrotar esa guerra, esa batalla cultural. Para perderla de la manera más triste, ¿no es cierto? Porque quedaron atrapados en el marketing político y se olvidaron el problema de la movilización social, de la organización y de la conciencia de base, ¿no? Que habían sido, digamos, las tradiciones de la izquierda variopinta también, incluyendo ahí un gran vector de lo nacional popular en todo el continente. Entonces yo creo que es muy importante ubicar en esa perspectiva, ¿no es cierto? Cómo calza en esa guerra cultural, en esa guerra híbrida en contra de los movimientos sociales, en contra de cualquier fuerza progresiva, en contra de cualquier resistencia al neoliberalismo, cómo calza la guerra contra las drogas y cómo operacionalizan, ¿no es cierto?, del un lado y del otro, esos cuatro o cinco corredores a los que hacías referencia hace un momentito, que ponen, digamos, en una situación particularmente delicada a nuestros dos países, a los tres, porque es también Colombia, ¿no? Sin duda. Mira, Pedro, yo voy a ser bastante escéptico en plantearte un escenario de archipieligización del territorio sudamericano y particularmente la región andina, que me va a hacer recordar la región andina del siglo XIX, a inicios del siglo XIX, cuando empezaban las grandes revueltas de cabildos, de comunas, de espacios criollos que querían la independencia. Y el poder virreinal se sostenía en Caracas, en Bogotá, en Quito, en Lima y en La Paz. Yo creo que estamos ante ese tipo de circunstancias, pero ya no frente a grupos que buscan la independencia política, sino frente a la posibilidad de instauración de la gobernanza criminal en donde todos concurren, donde se pueden arreglar nuestros problemas con plata, los resolvemos con plata, y donde lo tengamos que resolver con plomo, lo resolveremos con plomo, sin consideración de fronteras. Entonces, tenemos primero los espacios de producción del cultivo. En el Perú hay 19 espacios así. En Colombia hay unos 6, 7. Pero luego hablamos de los corredores. El corredor costeño ecuatoriano es estratégico. Luego tenemos los espacios penitenciarios latinoamericanos. Son espacios políticos de toma de decisión. Luego tenemos las áreas de frontera, que supuestamente deben de estar mucho mejor manejadas que controladas por ser con espacio de división entre dos países, sin embargo son más porosas. Si contabilizamos todas las áreas de frontera de nuestros países, vamos a tener ya un espacio muy grande. Y así sucesivamente, vamos a ir generando bolsones de concurrencia y de dominio a distintos niveles de organizaciones pequeñas, medianas y mega organizaciones Pero yo criminales. te plantearía ahí un cuestionamiento. Mira, y en el caso específico del Ecuador, ¿no? Yo, las geografías del problema en los países hermanos no podría pronunciarme. Pero en el caso del Ecuador, en la medida en que no hay producción acá, ¿sí? El eje fundamental del atractivo territorial tiene que ver con el lavado de dinero, tiene que ver con la logística del tráfico y sobre todo del envío al norte. No hay un mercado importante acá. No me cabe duda de que habrá consumo, pero es absolutamente mínimo en comparación a las pingües ganancias que significa enviar hacia el norte. Entonces vamos ubicando ahí cuáles son los problemas. Es decir, por un lado tienes el atractivo fundamental no solamente de la dolarización, sino de la desregulación financiera. Es decir, esta forma extrema del neoliberalismo que regresa desde la traición de Lenín Moreno,
lo que abre es la puerta para convertir al Ecuador, con todo el músculo financiero del petróleo y las recaudaciones fiscales, en el nuevo centro de lavado, del blanqueo de capitales, no solamente de la droga, sino del tráfico de armas, del tráfico del oro, que son temas que quisiéramos ahora ponerle énfasis, del tema del tráfico de personas, del tráfico de órganos, los dineros de la corrupción, etcétera, etcétera. Es decir, en ninguna parte en América Latina tienes la confluencia de estos factores: dolarización, desregulación extrema, guarida fiscal, y tener, ¿no es cierto?, a disposición de estos malos manejos, ¿no es cierto?, todas las recaudaciones estatales, toda la reserva internacional, toda la balanza de pagos. Primero. Entonces, ahí hay un punto fundamental. En el país, ¿no es cierto?, el momento en que se cierre el grifo de esta fuente de ganancias tan apetitosas, se acabó el atractivo de la disputa. Primer punto. Pero segundo punto, en lo que tiene que ver con lo que tú has mencionado, el tema territorial, ¿no es cierto?, de la cadena de valor, entre comillas, de la droga. En el Ecuador, los puntos neurálgicos, bueno, son las fronteras, que podría ser un poco más difícil y que acabas de dar unas sugerencias muy valiosas, pero los puntos fundamentales son los puertos. Y en el Ecuador no hay 40 puertos, no hay 30, no hay 20. O sea, aquí no pueden ser los puertos artesanales, aquí estamos hablando de grandes puertos capaces de hacer los grandes embarcos, y los que se han repetido en las capturas que exponencialmente crecen en Europa, que vienen desde el Ecuador, son tres: Guayaquil, Pozorca y Machala. Punto. Entonces, no hay tal dificultad. Es decir, el control militar de esos puertos, el control técnico de esos puertos, simplemente porque no hay voluntad política o porque hay complicidad. Entonces, yo te pondría ahí un gran interrogante, un paréntesis respecto a la posición que tienes, que obviamente eres un especialista en el tema, pero yo te diría, mira, aquí hay que ver cuáles son las empresas que han hecho las exportaciones, cuáles son las empresas que han reincidido en las exportaciones de cocaína, en los embarques de banano. No hay 3 trillones, pues, Ricardo. O sea, con esta mano me sobran dedos para decirte cuáles son. ¿Cuáles son las empresas que son además dueñas de barcos? ¿Cuáles son las empresas de barcos que han reincidido? ¿Cuáles son las empresas que son operadoras de esos 3 puertos? ¿Cuáles son las relaciones de esas empresas operadoras con las dueñas de los barcos y con las portadoras de banano? No hay a dónde irse. ¿Y cuáles son los bancos a través de los que hacen esas operaciones? Por favor, a cualquiera persona de nuestra audiencia, ¿no es cierto?, y que intente hacer una transacción de $5,000, de $10,000, para que vea la cantidad de filtros que tiene que pasar. Aquí estamos hablando de millones. Corrígeme, por favor, Ricardo. No estamos hablando esto de aquí no lo puede hacer una cooperativa, esto de aquí tiene que ser un gran banco con grandes conexiones, con operaciones internacionales sofisticadas, que pueda tener, ¿no es cierto?, sucursales en las offshore, ¿no es cierto?, en las guaridas fiscales, que les permitan hacer el lavado. Si no, no se puede. Es decir, simplemente, y esto no son todos los bancos del Ecuador, son también. Con esta mano, ¿no es cierto?, me sobran dedos para contar los bancos que cuentan con la infraestructura y con los servicios que se requieren para el lavado. Entonces, yo diferiría, ¿no es cierto?, radicalmente respecto a esa dificultad, que no me cabe duda, ¿no es cierto?, en el caso de Colombia y Perú, en la medida que hay una infraestructura productiva involucrada, no hay a dónde irse. Pero en el caso del Ecuador, una vez que cortas los elementos que son el atractivo fundamental, se vuelve absolutamente costoso, absolutamente oneroso para la propia mafia transnacional, ¿no es cierto?, el sostener un operativo de este tipo si no tiene esas ganancias. Entiendo, convengo en esa convergencia de factores que hacen del Ecuador un bucato di cardinale. Esa es la palabrita. Y ve qué Y casualidad que mencionas entonces, a los cardenales, ¿no? Uy, 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 uy. ¡Viva el yo Papa, estaba el hablando en Papa Francisco! italiano, ¡Viva el Papa Francisco y Jubileo 2025! sin duda, Pero hasta sin ahí me duda. quedo. Pero fíjate, me parece muy importante lo que señalas, Pedro, sobre la otra cara de la moneda. Yo había enfatizado para efecto de esta entrevista de los factores socioeconómicos que permiten que en términos del territorio haya una gobernanza criminal. Pero a esto hay que sumar este otro factor que tú has señalado con tal precisión,
que permiten que el sistema político-económico de un país responda a y sea funcional a las necesidades para el comportamiento de la mayor empresa del libre mercado del mundo, que es el de las drogas y el del oro. Curiosamente, Pedro, en el análisis que yo estaba haciendo para el caso sudamericano, la comparación entre cocaína y oro. Mientras que el gramo de cocaína tú le pones agua y se diluye, no hay metal con mayor capacidad de permanencia en el tiempo que el oro. Y no porque no se pueda diluir, porque se diluye con agua regia, pero porque es el sostén Aguardás del se dice aquí sistema. en el Ecuador. Agua ras, claro. Pero fíjate, si ponemos en una línea horizontal ambas cadenas productivas, tenemos que en el caso de la cocaína, el 10% de la cadena, el cultivo de la coca, es legal y el 90% es ilegal. En el caso del oro es a la inversa. El 10% de la cadena productiva, la extracción mediante el uso de mercurio, es ilegal. Pero apenas tú obtienes la pepita de oro, ya está lavada, ya está ingresada en el sistema, porque van a haber compradores interesados para la elaboración del anillo para la novia y ya. Esa dicotomía entre cocaína y oro para mí resulta fundamental para entender la convergencia de estas dos economías. Sí, este es un tema Que muy importante porque mira, esta infraestructura, este conocimiento, esta relación proveedor-cliente, estas cadenas de valor que se estructuraron, por ejemplo, históricamente en el caso del Ecuador, el ejemplo más reciente es Nambija, ¿no? Y una vez que declina la producción en Nambija, lo que hace es se reciclan y hace una metástasis, esas estructuras mafiosas, ¿no es cierto? Y se reparten hacia otros lados en connivencia precisamente con la producción de oro con el Perú. Y este es un punto muy importante. La producción minera ilegal en el Ecuador está directamente vinculada con la producción minera ilegal en el Perú y es un tema de balanza de pagos particular, ¿no es cierto? El oro contra el tráfico de armas que vienen desde los Estados Unidos, desde Estados Unidos para México y de México por Perú hacia el Ecuador. O sea, fíjate el vueltómetro que se dan. Entonces yo creo que es sí, crucial este elemento que tú mencionas, ¿no es cierto? Para ubicar que también en la vigilancia del problema, el momento en que entramos a los detalles, el diablo siempre está en los detalles, es posible encontrar los mecanismos para controlarle al diablo. sí, sin duda. Y eso me hace recordar, los indígenas aguajún señalan que en la subida hacia la cumbre de la cordillera El Cóndor, de bajada ingresan insumos químicos, tanto para el narcotráfico como para la extracción del oro. Y lo que sube hacia el Ecuador es oro o roca de oro y cocaína. Entonces, ahí está la tremenda ambivalencia que además se da en territorio de un pueblo indígena binacional, los Shuar y los Aguajún. ¿Entiendes? O sea, el dilema y la contradicción es muchísimo más grave. Y la perversidad de que normalmente lo que sucede en estos casos es que ponen elementos de veneno, de odio dentro de las propias familias para que se contramaten entre ellos, ¿no? Justamente por la manipulación de estos poderosos intereses. Fíjate cómo penetran los lavadores de oro o los extractores, los que elaboran cocaína, se casan con hermanas indígenas para convertirse en indígenas ellos mismos por matrimonio. Entonces penetran una estructura ancestral, pero muy, muy frágil, con poderosos, enormes instrumentos de penetración social y económica como son las economías ilícitas. Entonces, si ya una situación de frontera es en sí misma vulnerable, el hecho de que sean en áreas naturales protegidas o en territorios indígenas las hace aún más complejas. Y eso es muy preocupante, Pedro. Son temas muy delicados y que deberían convocar inmediatamente, ¿no es cierto?, a toda esa gran movilización ecologista con las más nobles banderas, con las más legítimos reivindicaciones, ¿no es cierto?, a entrar precisamente a los detalles, porque insisto, el diablo está siempre en los detalles.
pero lamentablemente, por ejemplo, la cooperación de USAID en América Latina para temas ambientales comete el mismo error. Es concentrar la atención de la conservación en los delitos ambientales, como si la respuesta penal de nuestros países fuera una solución sostenible en el tiempo, con cárceles tuburizadas, poderes judiciales y ministerios públicos corruptos o penetrados, etcétera. Y no son capaces, me refiero a la cooperación de USAID en medio ambiente, de articular la íntima relación que hay entre economías ilícitas, cambio climático y biodiversidad. Me parece que ahí está, y nuestros países pues hemos sido tan tontines, conservadores y progresistas, hemos caído en el chupetín. Eso Nos es crucial, entregamos. mira, este no es un problema de derechas, izquierdas, gobiernistas, antigobiernistas, correístas, anticorreístas, este es un problema en que se juega el futuro de América Latina, ¿no es cierto? Y es indispensable una discusión crítica, una discusión argumentada que permita encontrar soluciones concretas a problemas concretos, es decir, no son ni grandes acusaciones, ni grandes posicionamientos moralistas, ¿no? Sino son instrumentos concretos como los que tú mencionas, por ejemplo, el tema de los drones en el tema del cuidado de las fronteras con una cooperación entre los tres ejércitos, porque en este caso también deberíamos involucrar a Colombia, ¿no? O sea, Colombia. una posición coherente que verdaderamente, que no responda a los intereses de los Estados Unidos, sino que verdaderamente cumpla con el objetivo, ¿no? Tú comprenderás la importancia que pudiera tener si es que Quito, Bogotá y Lima logramos una moratoria de gasto militar. Magnífico. Y además este sería un elemento crucial, ¿no es cierto?, que en el que debería incorporarse a los propios Estados Unidos. Yo creo que habrán sectores de la administración de Trump que estarán de acuerdo con esta limpieza del pantano también acá, para plantear una verdadera cooperación militar medida con un objetivo concreto, instrumentos de medición concreta, porque si no, se plantean, ¿no es cierto? Es la magia de la moralina, ¿no? Si se plantea un objetivo tan alto moralmente que no es posible cuantificar. Entonces, la lucha contra la droga, la lucha contra la virtud, pero cualquier intento de bajar al territorio, decir, a ver, pero se ha luchado en contra de la droga, pero ha aumentado la producción de droga. O por ejemplo, en la cuestión de las hectáreas, es decir, la lucha contra la droga y ha aumentado el hectareaje de producción de coca en Colombia y Perú. Entonces es un fracaso. La lucha contra la delincuencia y resulta ser que aumenta el número de asesinatos por 100.000 habitantes. La lucha en contra de los secuestros y resulta ser que se han multiplicado, en el caso del Ecuador se han multiplicado 900%. Entonces, ¿de qué nos sirve esta situación? Resulta ser que es una verdadera mojigatería, ¿no es cierto?, para amparar otro tipo de cosas. Lo que se han aumentado, ¿no es cierto?, son los asesinatos, inclusive en contra, sobre todo de muchachos negros de barrios pobres. Eso me está causando una similitud con lo que hace la Policía Federal en Río de Janeiro contra la población afro-brasilera. Pero me hace recordar, Pedro, el 2011 y era jefe de vida en el gobierno nacionalista de un militar como Ollanta Humala, y me atreví a plantearle al canciller de la República hacer una cumbre sobre drogas sin la presencia de Europa ni de Estados Unidos, solo de países latinoamericanos. Me miró con cara de sorprendido y me dijo, ¿tú qué crees que podemos hacer algo sinEstados Unidos? ¿Tú qué crees que somos independientes? Y ¿Crees que mira, somos soberanos acaso? me No, dio pero yo tal creo que se pena. pueden encontrar. Mira, yo he encontrado autoridades en Europa, sobre todo, pero también he encontrado amistades en Estados Unidos comprometidos verdaderamente con la lucha en contra del crimen organizado, verdaderamente espantados, que no querían creer informaciones tan evidentes como las estoy soltando, ¿no? Es decir, a lo que lo diga, por eso es tan importante que lo diga ahora el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos, por eso es tan importante que lo digan ahora senadores de derecha de los Estados Unidos, porque ha sido parte de la denuncia de la izquierda tradicionalmente allá y acá. Ha habido sectores de la izquierda muy comprometidos, no me refiero, me refiero inclusive de sectores dentro de la izquierda del Partido Demócrata, ¿no?, que han estado permanentemente denunciando este tipo de cosas. Pero ahora el que ya se lo diga desde la derecha, se lo diga desde la institucionalidad,
yo creo que abre las puertas para otro tipo de colaboraciones porque habrán sectores institucionales que verdaderamente, que honestamente crean en lo que están diciendo. Lastimosamente, la gran mayoría, y esto incluye el cuerpo diplomático, están prostituidos, ¿no es cierto?, por los terribles incentivos que tiene el crimen organizado incrustado en los estados profundos de estos países, ¿no? Mira, del sector diplomático de nuestros países, poco que decir. Un mar de conocimientos con medio centímetro de profundidad. Bueno, Eso es. acá en el Ecuador tenemos unos embajadores de lujo, ¿no? Lastimosamente, totalmente marginados por estos últimos gobiernos. Suele suceder, suele suceder. Es una institución corporativa muy jerárquica, casi militarizada y con una serie de intereses por los cuales se sacan los ojos y los dientes para poder ocupar cargos que corresponden. Entonces, yo vengo y participo activamente del proceso de la petición que ha hecho Bolivia a la Organización Mundial de la Salud y a la que se sumó Colombia para retirar a la hoja de coca de la lista uno de sustancias estupefacientes de la Convención Única del año 61. Este proceso se va a definir, va a sacar el informe el comité de expertos en junio de este año y en el mes de marzo del 2026 la Comisión de Estupefacientes debe tomar decisiones. A mi juicio, fue un error histórico contra los pueblos indígenas andino-amazónicos de nuestros países. Bolivia ha sido consistente sobre ello. Estamos esperando y rogando definición de las elecciones en el Ecuador con el ánimo para que haya un cambio profundo de gobierno en el Ecuador que permita repensar desde una perspectiva social y culturalmente mucho más amplia este mismo tema y que podamos contar con el voto del Ecuador en la Comisión de Estupefacientes del próximo año. Oye, me haces de acuerdo y yo leí y un homenaje también, leí un texto hace décadas de Hugo Blanco, el desaparecido pensador ¿Sí? peruano, revolucionario peruano, justamente sobre el tema este, y vos dices la fecha, 1961, él mencionaba un dato de 1955-1957 en Viena, de una convención en Viena en el que, además de la firma de los países soberanos, ¿no es cierto?, como un asunto escandaloso, firmaba ese acuerdo la Coca-Cola porque tenía una cuota especial en el tema de la coca. O sea, se permitía que una transnacional pueda entrar en una decisión soberana de una convención internacional, ¿no? Es Cuéntanos estos alucinante. detalles. Aclárame, por favor, ese Mira, tema, porque yo no, son años que no he visto esas documentaciones. gobiernos conservadores de Perú y de Bolivia en el año 47 dicen, ¿qué hacemos con estos andinos sucios indios que consumen una hierba por allí y que los hace trabajar, ser vasallos y tenemos que exterminar esto? Vamos a consultarle a Naciones Unidas si el consumo tradicional de la hoja de coca es una forma de toxicomanía o es dañino para la salud de los seres humanos. Naciones Unidas nombra a una comisión presidida por un racista argentino, Wolf, y por gente que nunca había pisado la región andino-amazónica, y sin consultarle a los millones de ciudadanos y ciudadanas andinos que consumen tradicionalmente la coca desde hace 8.000 años, determinaron que no era una toxicomanía, pero que era un hábito pernicioso y que era necesario exterminar. Para nuestra audiencia, me corrige si estoy mal en en las cifras. Se necesita masticar una tonelada de coca, una tonelada de hojas de coca con cal, o sea, otra tonelada de cal, para consumir 1 gramo de cocaína. Por favor, diferenciemos Co- muy bien lo que es la coca de la cocaína. Convengamos claramente, el arbusto de la coca tiene 14 alcaloides, entre uno de ellos la hoja de la cocaína, pero en cantidades realmente muy, muy, muy pequeñas que llevan a tu cálculo que es correcto. Es prácticamente imposible poder generar con el consumo de la hoja el efecto que implica el consumo de 1 gramo de cocaína. Y por si acaso, en términos de cantidades así exageradas, ¿no es cierto? También con el café uno puede tener Un un shot, viaje, claro, un viaje. Si se sí, toma sin la duda. cafeína en cantidades así,
de toneladas, ¿no es cierto? Pero también uno puede morirse tomando agua, ¿no? Si es que toma en Ah, demasía. introdúcela por el oído y vas a ver cómo se produce un problema severo. Entonces, Entonces, como yo creo que es decía, importante el ubicar las cosas en sus debidas proporciones, ¿no? en términos de drogas, la importancia no es la sustancia, sino la forma y el grado de administración. Eso que quede muy claro. Pero bueno, a partir de la decisión de la Organización Mundial de la Salud del año 52 que condenó a la hoja de coca, como si fuera cocaína, fue el motivo por el cual en el año 61 se firmó la Convención Única de Estupefacientes que incluyó la hoja de coca en la lista 1 con la cocaína, como si fueran lo mismo, y obligó a los países a que en 25 años se Externo. exterminaran los cultivos de la faz de la tierra, es decir, el año 89, cuando empezaba la guerra contra las drogas y contra la coca. Yo te doy un paralelo que de pronto contradice algo que mencionaste tú al principio. Acá ese fue el efecto y en el Ecuador se exterminó el cultivo de la coca, que había sido milenario antes de la llegada de los españoles, con los extirpadores de idolatrías. Totalmente. Y el problema fundamental, como su nombre lo indica, era que el consumo ritual de la coca tenía una dimensión espiritual y cultural enorme que contribuía a la resistencia de los pueblos en el siglo XVI. Esa es la gran diferencia, justamente por lo que tú mencionabas en términos de la densidad poblacional. Aquí fue mucho más fácil que la represión pueda controlar la ocupación del espacio en el que se había asentado la corona, ¿no es cierto?, pueda controlar tan rápidamente el cultivo de la coca. Pero como diría Pedro siglos más tarde, es cuestión de business. Es cuestión de economía, estúpido, como diría Bill Clinton. En el siglo XVI, los concilios de la Iglesia Católica decidieron condenar el uso de la coca y ordenar su exterminio. Pero por ahí apareció la Casa de Contratación de Sevilla y vio cómo los indios trabajaban más fuerte con hoja de coca para extraer minerales. Y por supuesto que predominó la visión economicista para mantener la hoja de coca, si bien formalmente se prohibía, se condenaba y se extirpaba como una forma de idolatría. Entonces, esas contradicciones que vivimos en el siglo XVI solo tuvieron un momento de relajo, que fue entre 1870, De relajación. Acá relajo es otra cosa. perdón, un momento de descanso entre 1870 y 1920, cuando la Farmacopea Internacional decidió utilizar la cocaína y fue parte de la exportación legal de nuestros países y fuente importante de nuestras divisas, Porque ya le hasta estaban que pelando el ojo las transnacionales, ¿no? Es decir, ya estaban. como para el duopolio iba a ser los británicos controlando el opio y los gringos y los de Europa Oriental o Alemania y Medio Francia estaban con la controlaban la cocaína. cocaína, hasta que la Bayer, Pero esto es muy importante, Beringer, perdón un ratito, es muy importante señalar, ¿no es cierto?, que siempre son ellos los que manejan el negocio de la droga comercial. En los pueblos, siempre, en los pueblos de aquí y de allá, siempre el uso de cualquier estupefaciente fue ritual, constreñido en totalmente. el tiempo, en el espacio, con una gran dimensión espiritual, ¿no es cierto? Es el desenfreno del mercado, es el desenfreno del capital el que convierte esto en una plaga. Y quienes están controlando eso es claramente, son las grandes empresas y en el caso de Inglaterra, directamente la corona, ¿no? El caso de la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation y toda la vinculación con la corona inglesa, empezándolo por la virtuosa reina Victoria. Es muy importante. En el Fíjate, caso de la cocaína, acuérdense que fue el propio Freud que empezó a publicitar el uso de la cocaína y él, con toda la honestidad intelectual, se dio cuenta, siendo él mismo víctima de la situación, se dio cuenta y dijo, discúlpenme, me equivoqué. sí, sin duda. Y finalmente, pues volvemos al punto original en donde el junio del año pasado el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia presentó un dossier de 78 páginas al secretario general de Naciones Unidas y este lo ha derivado a la Organización Mundial de la Salud y esta ha nombrado un comité de 5 expertos en epidemiología, toxicología, farmacología, usos ancestrales e industrialización que en junio va a elaborar el informe
que puede decir, no, todo está bien, lo que hicimos está bien y mantenemos la situación tal como ha estado, escenario muy malo. Puede decir, ups, cometimos un gravísimo error de concepto, no solamente con los principios de la investigación científica, sino con los derechos humanos de los pueblos indígenas, nos equivocamos, planteamos que se retire la hoja de coca de la lista uno, mejor escenario, y un escenario intermedio que diga, sí, nos equivocamos, pero es conveniente mantener a la hoja de coca controlada y la pasamos de la lista uno a la lista 2, intermedio. Eso se va a decidir el próximo año. Bolivia, Colombia son los líderes de esta batalla. Lo van a decidir 53 países miembros de la Comisión de Estupefacientes. Esperamos que países como Brasil, México, Ecuador, Chile puedan repensar su posición y podamos llegar a una decisión políticamente potente, culturalmente conveniente y totalmente actualizada con la situación de los derechos humanos colectivos. Ahora, mira, Ricardo, después de esta desatanización del tema, de este quitarle la moralina y ubicar dónde está el mal, dónde está el verdadero problema ético y moral, ¿no es cierto?, que está en la lógica del capital y del capital del norte, de las transnacionales que vienen del norte, cubiertas o encubiertas con el apoyo y sin el apoyo de sus gobiernos. Y yo creo que es importante el que retornemos a la metodología que iniciaste hace un momentito, es decir, yendo a la cadena de valor y haciendo ese paralelo que hacías con el oro, ¿no es cierto? En el procesamiento del oro, ¿dónde están los puntos neurálgicos de la ilegalidad? Y en el caso de la coca, es decir, porque ubiquémonos, ¿no? La diferencia brutal que significa pasar de una tonelada de coca, que es un cultivo ritual, que es parte de la cultura de los pueblos andinos, a 1 gramo de la cocaína, que es el eje del negocio transnacional en el que la parte de León se lleva el lavado del dinero de la droga. Las grandes mafias no son nada si no fuera por el aparato financiero de lavado que está detrás del asunto. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar, ¿no es cierto?, para evitar esa satanización y nublarnos la vista respecto a dónde está el mal. Todo es la maldad, y la maldad son los cultivadores, la maldad es la gente, las mulas, inclusive, que son víctimas de esta situación por 4 reales. Ubicar dónde ese paralelo que estabas diciendo entre la producción de la coca y la producción de oro y cómo se ubican territorialmente en este corredor entre Perú y Ecuador. Yo regraduaría el enfoque de los estados nacionales hacia ambas cadenas productivas. Plantearía con extractores, con indígenas y con cocaleros un pacto social ciudadano, mediante el cual, a cambio de una extracción limpia de oro y de una extracción limpia de cocaína, yo brindaría servicios públicos articulados y empaquetados, es decir, ciudadanía, a cambio de esta forma de actividad económica. Eso para mí sería la base en el territorio. Un pacto social ciudadano. Con lo cual quedaría totalmente garantizado, ¿no es cierto?, el control milimétrico de dónde a dónde va la producción y se convierte el problema de la droga en un problema de salud pública. Por supuesto. Y se los daría como responsabilidad al tejido social detrás del oro producido, al tejido social detrás de la coca producida. Ahora, mira, Por discúlpame, supuesto que sí. discúlpame que te insista. Yo te invitaría a que, sobre todo didácticamente para nuestra audiencia, ¿no? Así como hiciste esta descripción del proceso específico de la producción artesanal, de la producción ilegal del oro, podríamos ver cuál es la producción específica de la coca, tanto agrícola como el procesamiento industrial, para darnos cuenta, ¿no es cierto? Y geográficamente cómo está ubicado, para darnos cuenta de que no es un problema etéreo, no es un problema como nos quieren plantear en la cuestión hollywoodense, un problema moral, sino que es un problema de producción al que es necesario enfrentar con todo el rigor de la ley, con instrumentos eficaces, pues, ¿no? Totalmente. Territorialmente hablamos
de zonas determinadas de la vertiente oriental de los Andes en cualquiera de nuestros países. En el caso del Perú, habemos 19 áreas específicas donde se hace una producción de coca a cargo de campesinos andinos que han sido expulsados económicamente de sus tierras en los Andes y que llegan a esta vertiente oriental tropical a cultivar una planta que tiene una enorme ventaja de producción de 4 o 5 cosechas año, que tiene una capacidad de rendimiento muy importante y que tiene precios incomparables en relación a otros monocultivos. Mientras que el kilo de cocaína en la chacra, en la parcela de cocaína, cuesta $1,200 kilo, la tonelada de cacao internacional está a $11,000 kilo. Vean ustedes A la ver, enorme... creo que estamos un poquito, a ver, no me quedó muy claro a mí. A ver, a nivel de la chacra no hay cocaína, ¿no? Hay coca. ¿Sí? No, pero es que cuando hablo a nivel de la chacra es que cuando sale de la chacra la hoja de coca es acopiada ya por una organización que se llama firma, la acopian y la ponen en poza de maceración. En la poza de maceración tonelada de cocaína, de hoja de coca, se convierte en aproximadamente 6 kilos de pasta base de cocaína en la poza de maceración. Y la Esos pasta 6, base todavía requiere una nueva refinación para la convertirse en cocaína. cristalización, en el laboratorio de cristalización, los 6 kilos de pasta base se convierten en 1 kilo de clorhidrato de cocaína. Al costado de la chacra, todavía en el campo. Ese kilo de cocaína obtenido de una tonelada de hoja de coca ya cuesta $1,200. En Perú, en Colombia, En zona de producción, mil, saliendo del laboratorio, $1,200 el kilo. dólares. Sí, ese kilo de cocaína de la chacra que llega a la ciudad de Lima, al puerto del Callao, para ser almacenado esperando su embarque hacia el exterior, ya cuesta $12,000. Ese kilo de cocaína, ese es el precio final de la tonelada de cacao. Ya, espérate, Son pero solamente para seguir el hilo de la cadena de valor de la cocaína, ¿no? 1,500 cerca de la chacra, en el procesamiento inicial, ¿no es cierto? El rato que llega a Lima ya son 12,000, $12,000. $12,000. Dice que estamos hablando de 6 veces más, ¿no? De Sí, 9 veces más, perdón. De nueve 9 veces veces más. más. Ahora, ese kilo de cocaína, el rato que llega a Nueva York para su reparto, ¿a cuánto se vende? A $42,000, $45,000 ese kilo. Pero no es suficiente quedarnos con eso, porque el narco que recibe ese kilo de cocaína y por el cual paga $45,000 al importador, la lógica del narco es que corta la droga Y la y la mezcla. convierte, y la convierte en 3 kilos. Ya. Es decir, que son casi 150,000. Estamos hablando de 150 100, mil, de 100 veces más, de 100 veces más lo que se le pagó, sí, no ni siquiera al campesino, sino al intermediario que le compró al campesino. Ni siquiera al campesino. totalmente. Pero ojo, que todavía nos falta una conversión más. Esos 3 kilos de cocaína que tienen un precio de $150,000, se convierten en 3,000 gramos al menudeo. Capucha. Y ese gramo al menudeo está a 50 euros. Entonces ya es otro precio. Lo que paga el usuario de cocaína en las discotecas europeas al detail, al retail, al detalle, termina siendo mucho más. Hay que hacer el cálculo de 50 euros por 3,000. Son 1,500,000 euros. Esa es la cadena productiva de la cocaína. Bueno, son 150,000 euros, ¿no? Que 150,000 euros. habría que Perdón. cambiarlo por dólares, entonces saldría como unos 180,000 dólares. Sí. ¿Ya? Pero de $1,200 el kilo saliendo del laboratorio, llegamos a $180,000 en las calles europeas o de Nueva York. Esa cadena es irreemplazable por ningún monocultivo.
ni café. ¿Cómo comparabas con el tema del cacao? Que el cacao ha subido de precio, ¿no? Sí, está a $11.000 la tonelada. La tonelada, es decir, La tonelada. eso estamos hablando. Entonces, cuando tú quieras ofrecerle a un campesino cocalero, vámonos al cacao, voy a tener que esperar unos añitos Para para que nuestra él me audiencia, produzca. más o menos estaríamos comparando el kilo estaríamos en $11 frente a los 1.500, ¿no? O sea, a nivel Totalmente, de la finca, a nivel de los totalmente, intermediarios de la firma totalmente. que hace el acopio, sea de la hoja de coca o del cacao, ¿no es cierto? Estamos hablándole de que el uno reportaría $11 y el otro sería Dólares. $1.500, no al campesino, sino al acopiador. Así es. No hay punto y comparación. Yo allí, cuando ocupé el cargo en debida en una reunión de la Unión Europea con CELAC, con todos los países, coincidíamos con los amigos de Colombia y Paraguay en algo. Mientras que el comercio internacional de bienes y servicios está dirigido a grandes volúmenes de cosas, al granel, a grandes volúmenes, la Amazonía sudamericana da pequeños volúmenes de gran cantidad de cosas. Plantas maestras, frutos, maderas, etcétera. ¿Cómo resolvemos ese dilema? ¿Cómo hacemos para que los países sudamericanos nos distribuyamos, planifiquemos la producción de plantas exóticas y ofrezcamos no la raíz de la sangre de grado, sino la tintura o el producto terminado de la sangre de Claro, y con grado? investigación, ¿no? Y ahí tenemos miles de plantas medicinales, miles de secretos ancestrales que han sido producto del conocimiento, de la sabiduría de los pueblos, ¿no? Y que ahorita vienen estos piratas, ¿no? La piratería, vienen unos gringos. Yo tuve permíteme una anécdota, ¿no? Yo tuve una reunión, un chupe, con unos gringos súper chéveres allá en Gringolandia cuando estaba haciendo mi PhD. Y entonces decía, qué maravilla, ¿no? Cada uno tenía dos PhDs. O sea, yo estaba peleando ahí, pasando las de Caín para sacar mi PhD y cada uno de ellos tenía, el uno tenía uno en farmacopea y otro PhD en antropología y el otro tenía un PhD en botánica y un PhD en, ya no me acuerdo, creo que era algo así eh, bueno, ni sé qué de protocolo, o sea, de la metodología, ¿no? El tema de cómo hacer los procesamientos. Bueno, y a la final, al principio me parecían, estaba deslumbrado porque eran qué progresistas, cómo hablaban el conocimiento que tenían de las comunidades indígenas. Alguno de ellos, igual que lo que estabas mencionando, había sido ahijado de uno de los chamanes de una comunidad indígena en la Amazonía. Y bueno, el respeto que tenían para las comunidades indígenas, lo progres que eran, la ecología, y la crítica al sistema del blanco mestizo y toda esa cuestión. Resulta ser que habían sido empleados de las transnacionales, pues, que lo que hacían es copiaban los conocimientos, se metían en las comunidades, se hacían amigos de las comunidades, se hacían ahijar de las comunidades para después, ¿no es cierto?, robarse ese conocimiento y entregar a las transnacionales. Estoy metido precisamente todo este año en analizar el proceso de protección de recursos genéticos, el protocolo de Nagoya de la Convención de Biodiversidad, porque queremos aplicarlo a la coca. Es decir, en el caso que se desclasifique, se retira la hoja de coca de la lista uno, hay que impedir este tipo de biopiratería. Claro, y más bien hacer una investigación para encontrar una cantidad de aplicaciones medicinales, una cantidad de aplicaciones industriales en las que América Latina podría tener otra posición en el intercambio desigual, o sea, podría pelear la transferencia brutal de recursos y de conocimientos, incluyendo el tema de las patentes, ¿no? Sin duda, hay que hacer mucha investigación. No se ha investigado mucho en coca. Es que es Ese es uno de los prohibido, no problemas. solamente que es prohibido, sino que es Es satánico. prohibido, O es sea, está prohibido. moralmente castigado. El Sí. mero hecho de mencionar una investigación científica con estos temas te pondría no solamente en el campo de ser un delincuente, un narcotraficante, un corrupto, un canalla, sino que eventualmente tienes alguna vinculación luciferina, ¿no?
Sin duda, no, pero, digamos, es un hecho de la realidad que esa ausencia de investigación, o mejor dicho, la poca investigación que hay está dirigida por fines de otro orden, que en el futuro, cualquiera sea el destino de este proceso iniciado por Bolivia, habrá que aumentar la investigación y eso sería muy bueno. Pero aquí es Pero, importante ubicar, porque tú estabas a punto de mencionar que en el caso de la cocaína, quien se llevó las glorias fue Bayer. sin duda. Y hay un descubridor, un investigador austriaco, Niemann, que fue el que aisló el alcaloide de la cocaína en 1869, 59, perdón. Pero lo que hay que lograr ahora, primero con la coca, es identificar gente, investigadores, gente que conozca y que haya trabajado sobre plantas maestras. Y te pediría, Pedro, si es posible, eh, que puedas poner en el programa mi correo electrónico, porque si en el Ecuador conoces o alguien que de tu audiencia sea entendido en este tema, me gustaría tomar contacto, la verdad, porque yo tengo que identificar qué legislación doméstica hay en nuestros países. Estoy seguro que la Constitución ecuatoriana está identificando este tema, pero hay que ver cómo se ha movido el Ecuador a nivel doméstico en el manejo de determinadas plantas para proteger su uso en beneficio de los pueblos indígenas. Está buenísimo. Ahora, mira, y yo creo que es importantísimo ubicar, ¿no es cierto? Que ahí hay el momento en que uno entra a los detalles, el momento en que uno entra a desglosar el proceso productivo, empieza a ubicar cuáles son las verdaderas fuentes de la delincuencia y las verdaderas fuentes de la violencia, tanto en la producción del oro artesanal como en la producción de coca, de hoja de coca. Entonces es importantísimo, ¿no es cierto?, desatanizar tanto al productor, al minero, que es un hombre de pueblo, como al campesino que está metido en estas cosas, ¿no es cierto? Y encontrar que las cadenas, las estructuras delincuenciales son en otras, es aguas abajo en la cadena de valor, que estos sectores, tanto el minero artesanal como que está no solamente desamparado por la ley, sino perseguido por el Estado, como el campesino productor de hoja de coca, que en muchas partes está perseguido también por el Estado, son, como habías mencionado hace un momentito, los que se quedan con centavos de los millones y millones de dólares que están involucrados en esto. En el caso del oro, así como estabas mencionando los precios internacionales de la cocaína, en el caso del oro, en los últimos 5 años se ha triplicado el precio del oro. Se ha triplicado el precio del oro. La producción legal y la producción ilegal minera en nuestros países nos deja pero absolutamente nada. Yo no sé los datos del Perú, pero en el caso del Ecuador, el año 2024 hubo 4.000 millones de dólares de exportaciones mineras, que en realidad es solamente el oro, perdón, el lodo, y nos dicen que hubieron, no sé, 4 partes por millón de cobre y 1 parte por millón de oro, una cosa así, ¿no? Y nadie aquí en el Ecuador siquiera tiene la capacidad de poder vigilar esa situación, ni la capacidad legal, ni la capacidad institucional, ni la capacidad técnica para hacerlo. Y aquí en el Ecuador, de los 4.000 millones, se quedan menos de 50 millones entre sueldos, salarios e impuestos. Y nos dejan pasivos ambientales y pasivos sociales gigantescos. Tenemos la otra realidad, bueno, ubiquémonos, ¿no es cierto?, que en el caso de Colombia ha habido altísima evidencia de la vinculación de la minería legal con los paramilitares. Ha habido juicios, inclusive ganados en los Estados Unidos, de esa situación. En el caso de la minería ilegal, esta situación, ¿no es cierto?, insistamos, en la cadena de valor, están aguas abajo en el proceso productivo, pero que tienen siempre el contacto fundamental con el procesamiento de la cocaína, tiene siempre que ver con el tráfico de armas. ¿De dónde vienen las armas? Efectivamente, en países como Colombia, donde las armas son un instrumento fundamental para el dominio territorial, se explica que hay esa red. En el caso peruano, yo me temo que lo que está ocurriendo es una perforación de cualquier sistema institucional de intento de control de esta cadena productiva del oro. Entonces, desde el 2012 el Estado peruano intentó un registro de minería informal, el REINFO, ¿no?, que estaba previsto para poder albergar a aproximadamente 70.000 extractores de oro artesanales, informales,
no los ilegales, sino los artesanales y los informales. Los ilegales están en zonas prohibidas y eso hay que sacarlos. Años después, 13 años después, no hay más de 600 personas inscritas. Es un completo fracaso. Se ha venido prorrogando este registro de manera permanente por parte de gobiernos que no son capaces de abordar el problema y sus causas y consecuencias. Pero eso ya es, Entonces, ese ya es el tráfico, la distribución, el consumo, digamos, del instrumento arma. Pero la producción de armas no se da en nuestros países. seguro. López Obrador y Claudia Sheinbaum han sido clarísimos, ¿no es cierto?, con una cantidad de documentación de que la fuente de las armas para los cárteles mexicanos, nombrados como terroristas por el gobierno de los Estados Unidos, en guerra por parte del gobierno de los Estados Unidos desde hace 50 años, que todas esas armas vienen de los Estados Unidos y que lo saben perfectamente los productores de armas porque inclusive hacen a pedido. O sea, hay unos modelos estrambóticos, ¿no es cierto? Así, un rococó kitsch, ¿no es cierto? De la estética de estos sectores, de estos cultivadores de la muerte, ¿no es cierto? Que hacen que los productores en los Estados Unidos, los productores legales de los Estados Unidos, amparados por las leyes de los Estados Unidos, amparados por las autoridades de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Les hagan unas armas, ¿no es cierto?, particulares para sus gustos, con unos lujos, obviamente, cachés de oro, de marfil, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa documentación cabría también pedir que los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú planteen de dónde vienen las armas que se encuentran en las actividades criminales, en esta escalada de la violencia en nuestros países, ¿no? Es increíble. Para bien, estamos lejos de Estados Unidos, por lo tanto no tenemos la posibilidad de gozar con tanta facilidad como en México de las armas de última generación. En el caso peruano, por ejemplo, encontramos que la industria de la extorsión, las granadas que utiliza son todas del ejército peruano. Y el ejército puede producir granadas? El ejército importa sus granadas, ¿De dónde? obviamente. Tienes de Israel, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, por supuesto, pero los The polvorines Usual del Suspects. ejército, Hay una película ah, que se llama The Usual Suspects. The Usual Suspects, sí. Y literalmente son bienes de mercado. Y los cuidadores de los polvorines encuentran otro bocato di cardinale para poder recibir un plus sobre sus magras pensiones y sus magros sueldos institucionales. Entonces encuentras hoy en día que en Lima Metropolitana las organizaciones de extorsionadores que se han extendido de una manera impresionante en la ciudad, todas usan como tarjeta de presentación una granadita puesta en la puerta del negocio para decir, aquí estamos. Y si no cumples, jalamos. Así, literal. Y han jalado en algunas discotecas, en algunos negocios, etcétera, etcétera. Entonces, totalmente de acuerdo en la íntima relación que existe entre la industria de las armas, el monopolio que ejercen las Fuerzas Armadas de nuestros países de la violencia y el uso comercial mercantil que tienen algunos sectores Bueno, acá en el ilícitos. caso del Ecuador, hubieron unos sospechosos, unas sospechosas explosiones de los polvorines del ejército que Sí, alguna gente decía que era para ocultar justamente el hecho de que se las había existencias, utilizado. las existencias, Claro, los almacenes. esos inventarios desaparecieron nomás y fue en la explosión. Entonces, ¿a dónde fueron a parar esas armas? Eso es lo que nunca, nadie pudo hacer el cálculo de cuál es el tamaño de la explosión. Uno de esos en Riobamba, ¿no? De la audiencia nuestra se acordará. Esto es hace unos 10 años nomás que se dio ahí en la situación. Entonces, yo creo que también ahí se ubica, ¿no es cierto? Y se puede ponderar con mucha precisión las tareas que les corresponde a las Fuerzas Armadas, tareas que les corresponde a las fuerzas policiales y que no son pues así hercúleas, ¿no? Estamos hablando de situaciones muy puntuales en las que se puede ubicar claramente dónde está el polvorín y dónde están las rutas de la importación de armas, tanto las legales como las ilegales. En el caso de México se había documentado claramente, ¿no es cierto?, que había una entrega de armas por parte de la DEA
Y eso inclusive lo tuvieron que reconocer las autoridades de la DEA ante el Senado de los Estados Unidos. Por favor, revisen CSPAN, es la cadena de televisión del Senado de los Estados Unidos, y hay varias audiencias en las que reconocen que bajo los operativos rápidos y furiosos, claro, ellos dicen que se les chispoteó, pero no una, sino tres veces. Operativos en los que entregaron armamento a los cárteles mexicanos, y que permitían que los cárteles tengan armamento más sofisticado que el ejército de los Estados Unidos mexicanos. Sí, sí, totalmente. Y la verdad, eh, nuevamente volvemos a una idea que expresé al inicio, que es la cartografía del delito. Yo creo que es Crucial. necesario Es que muy tengamos un mapa con todas las redes, los vínculos, los intereses que se mueven alrededor de todos estos megadelitos, y vamos a encontrar patrones, patrones de actores, de cadenas productivas, de beneficiarios, de Judas Iscariotes, en fin, hay patrones concurrentes en este proceso y es necesario dejar esto como reflexión para la opinión pública, que no nos dejemos llevar a escenografías fragmentadas de un escenario mucho más complejo. Yo creo que aquí hay una serie de elementos muy valiosos, Ricardo. Obviamente serían aportes a un debate en el que deberían involucrarse autoridades, instituciones, otros expertos, en un esfuerzo multidisciplinario, además, que ubiquen desde el territorio. Aquí yo creo que el aporte metodológico también es fundamental. Aquí no hay que hablar en general, hay que hablar situaciones concretas y soluciones concretas. Yo creo que ahí se vuelve mucho más manejable el asunto y sobre todo medible los avances, ¿no? Es decir, el momento que se diga, a ver, en este puerto ya hemos reducido los embarques de cocaína en las exportaciones de banano, a esta empresa ya le hemos reducido las exportaciones de banano con cocaína, ya se puede medir, pues, ¿no? El momento en que, Mm, digamos, estas fuentes, estos canales de importación de armas han sido controlados, ya me imagino, el momento que se acabe las armas, se acaben las municiones también. Yo creo que van a haber menos muertes, así es más difícil con machete, pues hacer así estas escalas industriales de asesinatos que hay en nuestros países, ¿no? sin duda. En realidad, esos son atisbos de solución que si nos escucharan los políticos que toman decisiones, podríamos tener mayores posibilidades de éxito frente a estas enormes cruzadas morales a las que nos Ahora, enfrentamos. estado tú en las altas esferas y conociendo cómo se mueve esto a nivel internacional, lo que mencionabas hace un momentito, ¿cuáles son las posibilidades reales de que esto se solucione en el marco de la razón, de la honestidad, de la transparencia, de la eficacia, y que no hayan poderosos intereses nefastos, intereses que están detrás, con agendas que están detrás de estos gobiernos, y que lo que en realidad lo que quieren es la guerra? Porque en última instancia, la guerra y el propio control de la droga, ¿no? Del mercado mundial de la droga. Fíjate, voy a tomar, Pedro, una frase de un expresidente de Francia, Henri Poincaré. En la Primera Guerra Mundial decía, la guerra es un asunto demasiado importante como para dejársela a los militares. Yo creo que el manejo del fenómeno del delito es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de policías, militares o diplomáticos. Y peor, de Yo, mercenarios, como quieren hacer aquí en el Ecuador, ¿no? eso es más grave aún. Y es por eso que espero y aspiro a que la segunda vuelta en el Ecuador nos abra un nuevo amanecer, un nuevo espacio para que en tu país entren a debatirse los temas de fondo y no sigamos persiguiendo cortinas de humo. Ojalá nos iluminemos. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gran abrazo y hasta la próxima. Este es un tema en que tenemos que irlo conversando, por favor. Siempre atento y te agradezco. Un saludo a toda la teleaudiencia. Un fuerte abrazo, Pedro, desde Lima. Un gran abrazo, hombre. Pasa bien.